Bueno, el cronista de la villa siempre habían recibido en esta casa porque es parte de la familia, parte de estas cuatro paredes, ¿no? Los que tenemos que estar ahí un poco preocupándonos también por la historia, por el patrimonio y por las cosas de nuestra localidad, tenemos que buscar la manera de encontrarnos. Muchas veces es difícil. Juan Luis, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Estás muy ocupado este verano? Bueno, ocupado estoy siempre. Y si no me lo busco, ¿no? Si no me lo busco. ¿Qué se dice en estos casos? El tema de la ocupación depende de prioridades. Unas veces priorizo más en un tema y otras veces en otro, pero que ocupado estoy siempre porque tengo una cantidad de cosas pendientes que a veces dudo si las acabaré. Eso haría falta la programación de una mañana entera para comentarlas. Así que, porque algunas veces le hemos comentado y nos ha ocupado media tarde. Sí. No quiero entrar en harina del tema de hoy, sí, porque sin preguntarte, Joaquín, un verano tan raro, tan atípico, tan especial como este en la historia de Chipiona, ¿ha existido algo que se le pueda acercar? Hombre, no sé si habéis visto la revista de La Orilla que ha salido hace muy pocos días. En la revista de La Orilla he puesto yo precisamente, con motivo de la situación que estamos viviendo, una de las epidemias que más afectaron a Chipiona, que fue la de 1800. Y ahí, cuando Chipiona no llegaba a 3.000 habitantes, pues murió casi la mitad de la población. Imagínense que hoy muriese la mitad de la población, lo que no sería. Entonces, aquello fue dramático. Aquello fue dramático. Murió el alcalde, el cura, en cada familia morían un par de miembros de la familia, y entonces la gente estaba con un miedo enorme, tanto que la gente moría, igual que está ocurriendo ahora. Cuando muere alguien que no hay los velatorios ni nada, pues la gente moría y antes que morían le echaban una sábana por encima y a enterrarlo rápidamente. Pero claro, estamos en verano y como verano en sí, como una temporada estival tan especial como esta, tan atípica, tan rara y tan preocupante, yo creo que no. No, pero a pesar de eso, yo veo que tenemos en Chipiona una ventaja, que ya cuando la crisis del año 2007 también volvió a ocurrir. Por un lado decimos a veces que en Chipiona no hay muchos extranjeros que vengan de turistas, y por otro lado viene bien porque el hecho de tener el turismo tan cercano de Sevilla, Jerez y pueblos de los alrededores hace de que se nota económicamente el verano, pero en cuestión de gente hay mucha gente. Vas o comparas con otros sitios, por ejemplo la zona de Marbella, Fuengirola y demás, donde son extranjeros que están cortando los aviones para venir a España, o incluso cuando los españoles vamos al extranjero, y ahí se nota muchísimo más que en Chipiona. La bajada es mucho más drástica. Que aún estando en crisis, tenemos la suerte, yo siempre lo digo, tenemos la suerte de tener el veraneo de Sevilla. Sí, un turismo muy fiel. Sí. También muy fiel el turismo madrileño. Desgraciadamente este año vienen muchísimos menos madrileños. Además, de Extremadura también hay gente muy fiel a esta tierra. Habría que agregarle de que en Chipiona, si hay, no sé en concreto, pero si hay 20.000 viviendas, 10.000 son de gente de fuera. Eso es un atractivo también que hace que el que, por muy malamente que esté, dice, en vez de estar en Sevilla pasando calor y demás, me voy a Chipiona, tengo mi casa, no me va a costar tampoco un dinero ese veraneo. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que es el que nos trae aquí, Juan Luis. Estás inmerso, me sorprendió cuando me lo dijiste, en un estudio importante sobre la parroquia de Nuestra Señora de la O. Pues sí, como todos sabéis, yo todos los temas relacionados con Chipiona me gustan, me encantan, los vivo, y un día pensando, digo, bueno, hay que ver el montón de libros y de cosas que hay escritas sobre el santuario de Regla, sobre la Virgen de Regla y demás, y sin embargo sobre nuestra parroquia, donde todos nos hemos bautizado, hemos hecho la comunión, muchos nos hemos casado y demás, y sin embargo no tenemos, o no tienen la mayoría de la gente, una idea de la historia de la parroquia. Y dije, bueno, pues la voy a escribir. Y cuando llegó el confinamiento, en el mes de marzo, dije, pues ahora es el momento. Y comencé a recopilar datos, que ya muchos yo lo tenía metido en mi ordenador, pero no obstante, cuando te pones a escribir el libro, pues te van surgiendo dudas y pegas y demás, y vas investigando. Y ahí estoy en el tema, lo tengo bastante adelantado, prácticamente casi acabado, cuestión de pinceladas solamente.
¿Qué tiene de importante la parroquia para que te haya llamado tanto la atención y que hayas visto tú la necesidad de escribir sobre ella? Hombre, la parroquia, entre otras cosas, es uno de los edificios, aparte de emblemático, más antiguo que hay en Chipiona. Si miramos bien la gente no lo sabe, ¿eh? Claro, si miramos bien la ordenación urbanística de Chipiona, la parroquia no está orientada a ninguno de los 4 calles que forman su manzana, es decir, está un poquito en cejo sobre esto. Ni está de frente totalmente al ayuntamiento, ni está de frente a la calle Bardomero González, ni a los Tortolos Salatur, es decir, está desencajada. ¿Por qué? Porque pertenece a un tipo de urbanización diferente al actual, que es a raíz de la conquista de Chipiona por Alfonso X el Sabio. O sea, la estructura urbanística de esta zona del casco histórico, por así decirlo, ¿viene de qué fecha aproximadamente, Juan Luis? Pues aproximadamente en 1477, cuando se funda Chipiona. Sí. Aproximadamente. O sea, que se entiende que el edificio sobre el que esté construido la parroquia es anterior a esa fecha. Ella, la parroquia y el castillo son 2 edificios que están uno frente a otro. Posiblemente en un momento dado hubo incluso una comunicación o una calle directamente desde el castillo a la parroquia. De hecho, hay una leyenda de que hay un túnel que iba desde el castillo a la parroquia. En cierta ocasión, en la plaza de la iglesia, estaba un día José Polanco arreglando el pozo que hay justamente frente al ayuntamiento. Un paréntesis. José Polanco, histórico, encargado de los servicios de agua y alcantarillado de la localidad. Sí. La persona que mejor ha conocido históricamente, bueno, los bajos del suelo de Chipiona. Sí, suelo. Claro, de hecho él no solamente me informaba de eso, sino me informó de más cosas. Por ejemplo, cuando se metió el agua en Chipiona, en la calle Hermanos Álvarez Quintero, que es una calle muy estrechita allí en el barrio, pues cuando abrió y demás, fue a mi casa y me lo comentó. Dice: Juan Luis, hemos encontrado puentecito que atraviesa de un lado a otro de la calle, y era porque por allí pasaba un arroyo. Era un arroyo y la gente, para pasar de una acera a la otra, pues había unos puentecitos. ¿Y aquí en la plaza del ayuntamiento? Y aquí en la plaza del ayuntamiento. ¿Qué es lo que encontró, José? Encontró en el pozo que hay justamente frente a la misma puerta del ayuntamiento, llegando a lo que era la palmera grande, ahí hay un agujero, hay un pozo. Y cuando él estuvo ahí trabajando, vio que había una especie de túnel en dirección hacia la parroquia. Y probablemente fuese ese túnel que... Claro, porque las leyendas siempre tienen algún sustento. A lo mejor no. Un trasfondo tiene. Claro. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué podemos pensar de la parroquia? Que pudo haber ahí, en algún momento he escuchado yo que pudo haber incluso una mezquita musulmana. Claro, la orientación nos da a entender de que es una construcción de época musulmana, por la orientación que tiene la parroquia. Y lo que es el edificio de la torre está aparte de lo que es las naves de la iglesia. Es decir, que parece que es como un minarete de época musulmana. Eso es lo que intuimos, no hemos encontrado documentación al respecto, pero intuimos que es así. En la historia se da mucho, ¿no, Juan Luis? Eso de construir templos sagrados sobre otros anteriores. Claro. De hecho, eso es lo que se estaba barajando también en el humilladero, ¿no? En el humilladero ocurre otro tanto, en el santuario igual. ¿Qué más datos de la parroquia le dan importancia, no? Sí. Lo que es la parroquia, si observamos bien, en la nave lateral que da para el Fray Baldomero, es de estilo gótico. Sin embargo, la parte de la portada principal, que es la otra que da a la plaza... La que da frente al ayuntamiento. Ahí está. De estilo plateresco. Una está... por la documentación que tenemos de Francisco Lara y Araujo, que fue párroco de Chipiona y se entretuvo en hacer ciertas anotaciones de los papeles que había antiguamente en la parroquia, pues probablemente los mismos arquitectos que hicieron la Catedral de Sevilla fueron los que construyeron
o reconstruyeron, mejor dicho, lo que es la parroquia actual. Uh-huh. Y entonces la fachada... Interesantísimo. Claro. Sería interesantísimo constatarlo. Claro, sí, ¿no? Sí, en el libro hablo de todo eso. Entonces, lo que es la parte de la portada principal de la parroquia, lo que es la entrada, que es de estilo plateresco, que es donde está la Virgen de la Rosa. De la Rosa, que descubrió Julio Ceballos, pues es muy, muy parecida, y probablemente la hizo el mismo arquitecto que hizo la iglesia de San Bernardo de Sevilla. Comparamos fotografías, hemos buscado fotografías de una y otra y son muy, muy similares. Eso es con respecto a lo que es el exterior de la parroquia y demás. Luego en el interior hay una serie de cuadros que la mayoría de la gente, cuando entramos, está muy oscuro por entre que dentro de la iglesia no hay mucha luz, más que esas pinturas han ido envejeciendo y demás, y no se ven muy bien las pinturas. Bueno, le he echado fotografía a todas las pinturas y a través de el Adobe Photoshop pues las he aclarado y se ven perfectamente las pinturas. Entonces hay unas pinturas también muy interesantes. Lástima porque Julio Ceballos tenía toda la información sobre ellas. Sí. Nosotros creo que tenemos un reportaje con Julio en el que nos fue hablando de cada una de ellas. Vamos a intentar a ver si lo podemos rescatar. Pues sería interesante. Sí, sí. Yo tengo algunos datos también de Julio, porque lo he encontrado ahí en la iglesia, porque Julio también hubo un tiempo en que bajaron todos los cuadros y le dio una mano con un producto, no sé cuál era. Yo recuerdo, para aclararlo. Sí, incluso nosotros damos un reportaje, él en el andamio, pues se estuvo haciendo una serie de trabajos de restauración importantes. Sí. Afortunadamente, todas esas cosas tenemos que agradecerle a Julio Ceballos. A Julio Ceballos, por supuesto. Esas y muchas más. Sí. Una joya es la Virgen de la Rosa, ¿no? Claro, una joya es la Virgen de la Rosa y otra joya es la Virgen de la O. La Virgen de la O tiene una historia muy bonita. Además, es una virgen, vamos a ver, es de las pocas vírgenes que en el siglo XVI, XVII, por ahí, era una virgen embarazada. Algo que llamaba mucho la atención y que en cierto modo la gente, había cierto sector de la iglesia y de los fieles que no le gustaba que una virgen estuviese embarazada. Para aquel tiempo era algo entonces, muy atrevido, ¿no? Antes de llamarle Nuestra Señora de la O, como se llama hoy, era Nuestra Señora de la Expectación. La expectación es la O precisamente, es decir, cuando una cosa te expecta, dices tú, oh, qué bonita, y entonces de ahí viene lo de la O. Lo explicamos también en el tema del porqué de la Virgen de la O. Y en cierto modo, la Virgen de la O no ha sido nunca la patrona de Chipiona, como algunas veces han creído la gente. La patrona de Chipiona ha sido siempre la Virgen de Regla, pero sí que ha sido la titular de la parroquia. Y cuando ha habido ocasiones de sacar, como por ejemplo en esta epidemia de 1800 que hablé antes, de sacar imágenes en procesión, pues ha sacado a San Miguel como patrón de Chipiona, la Virgen de Regla como patrona de Chipiona y al Cristo de la Misericordia. Y sin embargo, la Virgen de la O es una imagen que nunca se ha sacado a la calle, nunca. Últimamente he estado hablando con el párroco y su intención es de darle un poquito de más vida a lo que es la imagen. Hay un día en el año. De hecho, este año la bajó, la puso, que estuviese al alcance de la gente se echaron fotografías y demás en la iglesia con la Virgen de la O. Es una imagen preciosa, la verdad, que es una imagen muy bonita. Bueno, y la Virgen de la Rosa, que no sé si la que está en el exterior es como una reproducción, claro, ¿no? Y está protegida dentro. Sí. La auténtica es la que está dentro, que una vez que Julio Ceballos descubrió que era de tal Millán, Pedro Millán, me parece que... Sí. No recuerdo el nombre, Millán es el apellido, que fue también un escultor de la Catedral de Sevilla, y parece ser que cuando el terremoto la Catedral de Sevilla también sufrió y esa Virgen cayó, y parece ser que la Virgen por la parte de atrás tiene una rotura. Y Julio lo estuvo viendo y dice, pues posiblemente una vez que se cayó, ese fue el motivo por el que no la utilizaron allí y se la trajeron aquí.
según Julio Ceballos. ¿Y data de qué época aproximadamente? Pues eso data de la época del terremoto, 1755. El momento en que la trajeron, lógicamente sería anterior, muchísimo probablemente anterior. sería anterior, claro. Bueno, pues interesantísimo, muchos datos y muchos más que se irán descubriendo. Bueno. Sí, claro, muchísimas cosas. Por ejemplo, las naves, hemos encontrado un mapa de lo que es las tres naves de la parroquia de la nave central y las dos laterales. En las naves laterales se ven semicolumnas, son columnas a medias, que dentro de esas columnas, una vez que la abrieron, estuvieron investigando, hay columnas góticas. Sin embargo, en las centrales, que parecía que era lo mismo, porque son columnas demasiado gruesas para lo que es el tipo de templo, se ha abierto también y no hay nada. Pero se pensaba que eso era un revestimiento sobre las antiguas columnas. Sin embargo, en los planos se ven las columnas con ese grueso. Es decir, que las columnas con ese grueso son casi desde el principio que se restauró la iglesia. Bueno, supongo que vosotros en la asociación veréis interesante, la Asociación Cultural que es Pioni, medio siglo investigando y intentando preservar el patrimonio de la localidad. Esas acciones del obispado dirigidas por lo menos a conocer, ¿no?, el estado en el que se encuentra el patrimonio, ¿no? Creo que se han hecho algunas gestiones aquí en Chipiona. Sí, bueno, yo con respecto a eso no puedo decir que haya tenido muy buena suerte. He intentado varias veces de ir al episcopado de Jerez a rescatar documentación, pero desgraciadamente, no sé por qué. No ha habido muchas facilidades. No ha habido mucha facilidad a la hora de esto. He intentado algunas veces incluso de copiar o fotografiar los censos, los libros de bautismo y demás, siempre me han puesto pegas. Lo he tenido que copiar a mano, claro, copiarlo a mano necesitaba ir allí pues un año yendo a Jerez todos los días, eso para mí era imposible. Y entonces me han puesto muchos inconvenientes y al final lo he dejado. He tratado de buscar documentación por otros sitios donde he podido, pero lo ideal sería eso, poder investigar dentro del archivo de Jerez, el archivo diocesano de Jerez, donde yo creo que debe de haber bastante documentación al respecto. Sí. Bueno, una gran desconocida, la parroquia de Nuestra Señora de la O, Juan Luis va a tratar de que deje de serlo. A ver si es posible. Ya con los datos que nos ha apuntado hay más que sobrado. El libro en breve saldrá. Lo que ocurre que con las circunstancias que estamos viviendo no es el mejor momento ni de presentar ni un para libro. marcarse fechas ahora mismo. Tampoco. Claro, ahora mismo entonces hay que esperar que nos veamos un poquito más libres y entonces designarla un día. Lo que sí ocurre, que también es una ventaja, de que es un problema a la hora de editar, pero también es una facilidad con esto del confinamiento, como estoy en mi casa, estamos en la asociación y demás, para centrarte pues le estamos prestando tiempo. más tiempo. Y entonces no solamente estamos escribiendo de la parroquia, sino que tenemos varios temas más. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. De nada, a ustedes. No hace falta que te diga seguir en la brecha, porque sé que vas a seguir, te diga lo que te diga. Muy bien. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis. De nada, a ustedes. Muchas gracias.